¿Qué tal? Este verano fuiste a ver Oppenheimer y te quedaste con un montón de dudas acerca de cuál es el papel de la ciencia, cuál es este concepto de la neutralidad en la ciencia de los que siempre hablamos y que se cacarea mucho sobre él, acerca de por qué los científicos también pueden ser usados y tener convenios, en este caso con gobiernos en guerra. Pues bueno, este programa es para ti. Vamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química, lazos químicos y un minuto un libro. Y bueno, pues estamos en nuestra etapa final, en nuestra etapa de despedida y decidimos abordar en estos últimos programas pues algunos de los temas que fueron recurrentes para nosotros en nuestra historia con ustedes, sobre todo tomando en cuenta le surgían más preguntas acerca de ello, ¿no? Y pues la ciencia siempre estuvo presente en todos nuestros programas, en todo lo que nosotros platicábamos con ustedes y pues decidimos cerrar con el papel de la ciencia, con el tema de la neutralidad y la ciencia, tomando en cuenta, pues como decíamos al principio, esta película de Oppenheimer que abrió un montón de preguntas acerca del papel de los científicos, del papel de la misma ciencia, y que ha hecho cantidad de literatura, que tenemos filosofía de la ciencia, sociología de la ciencia, historia de la ciencia, que han abordado este problema. Aquí no queremos verlo de manera exhaustiva, lo sabemos, solamente dejar constancia que es un tema muy importante, es un tema que está ahí, ¿no? Que hay que abordarlo, no dejarnos llevar por esta falsa idea de que la ciencia es neutra y, bueno, sobre todo trabajar para ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Y sobre todo ustedes que van a ser los próximos científicos. Y bueno, pues vamos a ver lo que les preparamos, nuestra charla, y ya saben, cualquier comentario, pues pueden hacérnoslos aquí directamente o suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿no? La Letra Absuelta, o aquí en Lazos Químicos. Muy bien, pues vamos a ver lo que les preparamos y muchas gracias por estar con nosotros. Pues la relación entre ciencia e ideología pues siempre ha sido objeto de un debate y este es un debate de siglos, tanto la filosofía de la ciencia como la historia de la ciencia o la sociología de la ciencia han debatido acerca de la relación entre la ideología, la ciencia, este concepto del científico como ser neutral, como ser en este caso ajeno a toda una estructura de poder que está haciendo ahí conocimiento en su laboratorio, en el aula y que no se involucra en absolutamente nada. Pues esa noción de la ciencia como neutral o objetiva, pues es un ideal deseable y se ha tratado de defender también desde hace siglos, ¿no? O desde que la ciencia construyó su propio campo epistemológico, digamos que aspiraba a ese ideal. Pero la realidad es mucho más compleja y lo vemos en los debates científicos o de grupos enfrentados entre sí, unos comprados por las empresas, unos que se oponen al uso de la ciencia como instrumento ideológico, en fin, entonces, pues obviamente la neutralidad absoluta en la ciencia pues es una meta inalcanzable y hay que revisar la interrelación entre la ciencia y ideología que tampoco hay que satanizarla, puede y hay ejemplos de que puede ser muy productiva, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a revisar algunos ejemplos históricos y contemporáneos de esa relación. Pero empezamos hablando acerca de esta ilusión de la neutralidad. Desde que nosotros entramos a las aulas y nos enseñaban, por ejemplo, ciencias naturales, ahora ciencias experimentales, y que han tenido estos cambios, pero en realidad cuando nos enseñaban química, física, biología, incluso matemáticas, siempre nos decían que los científicos y que la ciencia no se involucraba, que era neutra, que era absoluta, que el método científico libraba cualquier de estos escollos y que pues prácticamente no había que preocuparse por más que hacer ciencia y ser un buen científico y nada más, ¿no?
Y obviamente esta creencia es inherente de la neutralidad, en este caso a toda costa, pues es inherente esto de que los científicos, los investigadores pueden separar sus valores personales y sus creencias del trabajo científico. Y entonces esta consideración, ¿no? No considera de que los que hacen la ciencia pues, son seres humanos y que pues están influenciados por sus contextos culturales, políticos, sociales, económicos, en esta época por los roles de género incluso. Entonces es un poco desaseado esta crítica que se da en el campo científico acerca de que incluso la elección de los investigadores de qué investigar y cómo interpretar los resultados y cómo pueden verse afectados estos por los sesgos inconscientes que hay en el investigador. De repente se sataniza al investigador y todo ello, pero obviamente dejamos atrás este desconocimiento que hay acerca de qué es lo que logra influenciarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos citar ejemplos, ya los vamos a ver, por ejemplo, cómo se ha involucrado la ciencia y la ideología, ¿no? En este caso, desde la eugenesia en el siglo, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, esta teoría, por ejemplo, que se utilizó para respaldar estas teorías supremacistas de que se trataba de mejorar la raza humana y obviamente estas teorías pseudocientíficas estaban imbuidas de mucha ideología racista y discriminación y estas fueron creciendo y apoyadas por unos científicos que a su vez eran amenazados por algunos regímenes como los nazis, algunos que lo hicieron totalmente conscientes de lo que se estaban metiendo, algunos estaban totalmente convencidos de lo que investigaban y entonces obviamente pues dio pie a un exterminio por ejemplo de judíos o de gente de raza afroamericana afrodescendientes, en fin, entonces obviamente este es una de estas pseudociencias muy peligrosas que surgieron como relación entre la ciencia y la ideología. Otra que podemos citar, que vamos a tocar un poquito más adelante, más extensivamente, es, por ejemplo, este debate que vemos entre el tabaco y el cambio climático, estas dos áreas, por ejemplo la industria del tabaco y de los combustibles fósiles, pues han financiado investigadores y a institutos, ¿no? Que minimizan los impactos negativos, por ejemplo, del tabaco, del fumar y del cambio climático respectivamente. Entonces ahora cuando vemos el incremento de los cánceres de pulmón que hay y de todos los daños que vemos, pues siempre hay una contraparte que dice que no, que es un invento, en fin. Del cambio climático vemos, por ejemplo, a los fanáticos como políticos como Trump y todos los que lo siguen, estos votantes de ultraderecha, conspiracionistas, en fin, que niegan el cambio climático cuando tenemos todas las evidencias, ni siquiera ya de forma científica, sino nos explotan en la cara con las temperaturas que tenemos o los cambios de clima que hay, ¿no? Entonces, obviamente, ahí los intereses económicos están influyendo de manera muy clara, en este caso, lo que nosotros llamamos objetividad científica. Entonces, también ahí es cuando nos ponemos a pensar, es decir, ¿cómo ¿cómo podemos que esto, en lugar de ser un contraste, pudiera ser algo positivo? Pues realmente es muy difícil porque la relación entre ciencia y la neutralidad pues es un terreno muy fértil pues para explorar y explotar, ¿no? En este caso muchas creencias ideológicas y obviamente estos factores políticos, económicos van a influir en este caso incluso qué es lo que se investiga, ¿no? A qué institutos reciben mayor financiamiento, qué políticas públicas en este caso debe tener ciertos gobiernos con ciertos elementos como petróleo, litio,
sí, estos conductores de electricidad, en este caso superconductores, o algún tipo de recurso que necesitan una justificación científica. Entonces, obviamente, hay muchísimos ejemplos de cómo se ha ido generando, por ejemplo, esta relación de, pues sí, malsana, ¿no? Que ha habido. Por ejemplo, otro caso que se me viene ahorita es este de la lucha contra el plomo en las gasolinas. Entonces, por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿no? Las gasolinas contenían este tipo de plomo de tetraélitro, que es muy contaminante, pero sirve como adictivo para aumentar el octanaje y al mismo tiempo mejorar el rendimiento de los motores. Entonces, obviamente, pues era el que más se consumía, pero era también muy contaminante. Y se fueron dando, en este caso, investigaciones que fueron demostrando con una evidencia científica contundente cómo se vinculaba la exposición del plomo con problemas de salud graves, especialmente en los niños, ¿no? Y que también en los soldaditos de plomo, en las pinturas, en los techos, en las pinturas de casa, contenía demasiado plomo esto. Entonces, se hizo todo un gran movimiento, pero a pesar de estas evidencias, pues las industrias petroleras, que eran las más afectadas, y las automotrices, pues obviamente resistieron, compraron miles de científicos para que eliminaran el plomo de las gasolinas, pero al mismo tiempo indujeran que no era tan dañino, ¿no? Entonces, su argumento más fuerte era de que no había suficiente evidencia, ¿no? De que hacía daño y pues por lo tanto no se tenía que prohibir. Entonces, obviamente ahí los intereses comerciales, pues obviamente financiaron muchas empresas como por ejemplo Pfizer, ¿no? Que con la parte de Monsanto, con esta parte de los organismos transgénicos, que también es el mismo argumento en el sentido de que pues no hay tanta evidencia científica como para mostrar que los transgénicos causan daño, y hay una serie de apoyadores que dicen no, sí no hacen daño y son muy buenos y evitan la hambruna y todo ese asunto, ¿no? Entonces, y no hay evidencia científica que nos diga que está mal. Entonces, en este caso el debate también se vuelve muy estéril, ¿no? Porque pues hay muchísimo dinero ahí. Otro debate que está muy en moda ahora, sobre todo con los alimentos, es por ejemplo la parte del etiquetado, que se demuestra con datos, con cifras y todo, como en este caso productos como por ejemplo la leche, pues causan algunos malestares, sobre todo ya en adultos, y entonces han surgido este tipo de leches que no son leches como leches de avena de coco, ¿no? De arroz, en fin. Y hay toda una industria muy fuerte sobre esto, que trata de solventar, en este caso, los daños que produce la leche. Pero hay otro gabinete que dice que no, que la leche es un alimento saludable, que fortalece los huesos, que da calcio, en fin. Y entonces promociona la leche como un producto muy saludable y que puede, en este caso, a través de grandes publicidades y con científicos o gente que no es científica disfrazada como tal, en fin, ¿no? Entonces, ese es uno. Eh, Regreso a lo del cambio climático, porque sobre todo es una lucha que vemos todos los días. O sea, a pesar de que hay un consenso muy abrumador en la comunidad científica sobre el cambio climático, ¿no? Y causado directamente por las actividades humanas, no como un ciclo natural, ¿no? Un ciclo que se haya dado en la naturaleza, sino que hay una aceleración de esto.
sí hay un grupo pequeño de científicos que han desafiado esta idea y que han promovido ideas o teorías alternativas y que son financiados por grandes, digamos, por gobiernos como los gobiernos árabes o el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo el de Trump, o el gobierno de Japón incluso, que tratan de que sus industrias se salven. Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo que se habla de las energías limpias, como lo vimos en algún programa, también se habla de esta cuestión de este incremento de los pozos petroleros y todo. O sea, no va a ser tan fácil que dejen el petróleo, este negocio, mientras promueven esta idea de la alternativa de las energías verdes, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, si hay una cuestión de que como tenemos que buscar una relación, si no, no podemos en este caso, digamos, luchar contra esto, no lo podemos evitar, sí podemos encontrar algunas alternativas, por ejemplo, eh, si sabemos que esta neutralidad es imposible, pues tenemos que abrazar algún tipo de relación, ¿no?, más transparente y honesta entre la ciencia y la ideología. Entonces, por ejemplo, algunos han propuesto, por ejemplo, la autoconciencia y la transparencia. En este caso, que los científicos sean conscientes de sus propios sesgos y valores y que sean transparentes acerca de cómo puede influir esto en su trabajo. Y obviamente que se divulgue más los posibles conflictos de interés de los científicos y que haya exposición de metodologías que pueden ayudar, ¿no?, además a otros científicos a evaluar el resultado de manera más informada, porque bueno, el fraude científico y el fraude de la investigación es cosa de todos los días, aunque no es de las grandes notas en los periódicos, pero en el medio académico se sabe perfectamente de este tipo de problemas, ¿no? De falta de ética y de abuso del conocimiento y de explotación del mismo. Y lo vemos, por ejemplo, con la lucha que hay en este momento en este país, por ejemplo, del CONACYT, que un grupo político tuvo el manejo de la ciencia en este país durante muchos años, y ahora llega otro grupo y entonces hay un enfrentamiento entre diferentes formas de hacer ciencia. Entonces lo estamos viendo, ¿no? Y no podemos pensar que la ciencia es neutra cuando vemos un conflicto de este nivel entre la llamada ciencia neoliberal y la ciencia humanista, ¿no?, de la 4T, en fin. Entonces, esa es una de las tantas evidencias que tenemos de esta lucha, ¿no?, y de este falso concepto de la neutralidad. Otra idea sería, por ejemplo, la colaboración interdisciplinaria y que ya por sí se da y ya existe, pero no es lo suficiente, ¿no? No es lo suficiente clara o fuerte para que la misma ciencia pues se beneficie de esta colaboración entre ramas como la filosofía, la ética, todo lo que son las ciencias sociales, en ramos de las ciencias duras, ¿no? Porque también entre estos grupos multidisciplinarios hay problemas, ¿no? Es decir, las ciencias experimentales minimizan a los filósofos, a los de ética, a los de ciencias sociales, a su vez los de ciencias sociales piensan que les están robando los métodos, en fin, también esta cuestión de lucha ahí entre de egos. Y otro factor sería pues finalmente la participación pública, ¿no? Es decir, involucrar al público, un público más grande, menos especializado, en la toma de decisiones científicas, en este caso, que puedan ayudar a evitar la dominación de estas agendas ideológicas muy estrechas. Es decir, sacar al científico de este cubículo y hacerlo partícipe, hacerlo que más allá de sus fórmulas y todo, también tenga esta comunicación con la sociedad. No nada más el conocimiento como una arma de divulgación y de poder, sino también de contribución a la sociedad, a la mejora de la sociedad, ¿no? Pero una mejora también desinteresada, aunque vemos que pues las grandes empresas pues es difícil que logren digamos pasar, ¿no?, un poco de su conocimiento de manera más loable. Entonces
un poco para cerrar, cuando vemos esta película de Oppenheimer, vemos esta relación entre estos científicos que tienen que pasar por un montón de problemas éticos, filosóficos, hasta místicos en algún momento dado, para poder construir esta bomba que ellos saben que puede tener el poder de destruir mundos, ¿no? El mismo Oppenheimer se hace llamar destructor de mundos, y tienen que ver cuál es el mal menor, ¿no? Si los nazis la tienen o lo tienen ellos, y quién puede, en este caso, tener la capacidad. Entonces, a pesar de que quieren poner controles éticos, pues finalmente son rebasados por sus mismos financiadores, y quedan relegados a segundo plano a pesar de ser los creadores. Y esta lucha de egos entre los científicos también por ver quién tiene mayor capacidad y mayor dominio. Entonces, obviamente, la película Oppenheimer pues sí muestra muchísimo estos conflictos que hay entre la ciencia, la neutralidad y la ideología, que como vemos pues no existe como tal, no. Y ustedes como próximos científicos, bueno, pues van a tener y lidiar con sus propios problemas éticos, filosóficos y morales en la toma de decisiones de hacia dónde van sus investigaciones, sus estudios y sus intereses personales. Pues muchas gracias, y por la atención de esta charla, y nos vemos la próxima semana. Ya saben, pueden suscribir a nuestro canal aquí de La Letra Absuelta, y nos vemos la próxima semana con otra charla. Muchas gracias.